Libro de Josué. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite en esta hora poder tener este tiempo para poder estar en comunión con nuestro buen Dios. Y como ya pudieron leer allí en el título de la transmisión, el tema que vamos a estar tratando en esta noche es Dios bendice la obediencia. Es el tema que vamos a estar tratando en esta hora. Dios bendice la obediencia. Y voy a invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias y podamos buscar en Josué capítulo 11 y podamos leer del versículo 1 hasta el versículo número 15. Josué capítulo 11, versículo 1 al 15. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, vamos a escuchar la lectura de la palabra de nuestro buen Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Libro de Josué, capítulo 11, versículos del 1 al 14. Conquista del norte de Palestina. Cuando Jabín, rey de Jasor, se enteró de esto, envió una embajada a Jobab, rey de Madón, al rey de Simerón, al de Ashaf, y a los reyes que reinaban en la montaña del norte, en el valle del Jordán, al sur de Kineret, en la Sefela, y en las alturas de Dor, al oeste. Mandó asimismo aviso a los cananeos que habitaban al este y al oeste, a los amorreos, hititas, fereceos, jebuseos de la montaña, y también a los hititas de las faldas de Hermón, en la región de Mizpah. Partieron estos con todas sus tropas, una multitud tan incontable como la arena de la playa, con gran número de caballos y carros. Reunidos todos estos reyes, llegaron y acamparon en un único campamento cerca de las aguas de Merón, dispuestos a luchar contra Israel. El Señor dijo entonces a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora haré que perezcan todos ellos ante Israel. Tú desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. Al frente de todo el ejército, Josué los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. El Señor se los entregó a Israel, que los batió y persiguió por el oeste hasta Sidón la Grande y Mirefot, y por el este hasta el valle de Mizpah. Los derrotó hasta no dejar uno solo con vida. Josué trató como le había mandado el Señor. Desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Al regreso de la batalla, Josué conquistó Jasor y pasó a su rey a filo de espada. Jasor era por entonces la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todos los que habitaban en ella, consagrándolos al exterminio. Ni uno quedó con vida, siendo Jasor entregada a las llamas. Se apoderó Josué de todas las ciudades de aquellos reyes a los que pasó a cuchillo, consagrando todo el exterminio según le había mandado Moisés, siervo del Señor. Pero Israel no prendió fuego a ninguna de las ciudades situadas sobre las colinas. Únicamente Jasor fue incendiada por Josué. Los israelitas se repartieron el botín de esas ciudades, incluido el ganado, pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. Ni a uno solo dejaron con vida. Amén. Hemos leído y hemos escuchado la palabra de nuestro Dios y les invito a que podamos ir a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, y esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú el que nos hables a cada uno. Prepara, Señor, todo nuestro ser para estar atentos a la enseñanza que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Escribe, Padre eterno, en nuestra mente y en nuestro corazón tu enseñanza. Háblanos tú en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
Decíamos, el tema que vamos a estar tratando es Dios bendice la obediencia. Y el día de hoy damos inicio a una nueva serie de temas. Y el tema que vamos a tratar durante toda la semana es evidencias de la madurez espiritual. Ese es el tema que vamos a tratar durante toda la semana. Evidencias de la madurez espiritual. Y la primera evidencia es precisamente la obediencia. Por eso el tema es Dios bendice la obediencia. La desobediencia, hermanos, es algo que a todo mundo no le gusta. La desobediencia es algo que todo mundo odia. No hay alguien a quien le agrade o a quien le guste una persona desobediente. Si usted quiere perder su trabajo, no le haga caso a su jefe. Si usted quiere tener problemas con sus padres, no les haga caso. Si usted quiere bajas calificaciones, no le haga caso a los maestros. Si usted quiere infracciones de tránsito, no siga el reglamento. O inclusive, cuando le hagan el alto los policías o vea las luces de la torreta de la policía, no se detenga. Y verá cómo tendrá muchísimas infracciones. A todos, sin distinción de personas, a todos nos disgusta la desobediencia. No hay nada más desagradable que ver a un hijo desobediente. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha visto a alguien que es desobediente? ¿Lo ha visto? ¿Qué le parece una persona desobediente? Cuando son los hijos que son desobedientes, comúnmente decimos, pobres padres. Déjeme decirle que en una ocasión, un hermano quiso pedirle a su hijo que hiciera algo para él. Le dio una orden a su hijo. Y su hijo le dijo simplemente no, que no lo iba a hacer. Aquel hombre cambió de color. Un color le iba y otro color le venía. No sabía qué hacer. Quiso darnos explicaciones, pero ¿saben algo? El hijo desobediente es amargura de espíritu para sus padres. Así lo dice la Biblia. Y es una realidad. Por más que queramos excusar a nuestros hijos, por más que queramos dar explicaciones del por qué no nos hacen caso, lo cierto es que la palabra de Dios se cumple. Y así lo dice la Escritura, que el hijo desobediente es amargura de espíritu para sus padres. Ahora tenemos también que preguntarnos, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? ¿Trae o no trae consecuencias la desobediencia? ¿Trae o no trae consecuencias la obediencia? ¿Usted qué cree? ¿Habrá consecuencias? Otra pregunta que tenemos que contestar es, ¿qué pasa con aquel que es desobediente? ¿Qué le acontece al desobediente? ¿Ya pensó en las respuestas? A alguien desobediente nadie lo quiere. Nadie lo va a aprobar. Nadie lo va a apoyar. Nadie lo va a buscar. Porque no es confiable. No es creíble. Alguien desobediente pierde muchas oportunidades. Alguien desobediente es propenso a hacer lo que él quiere. No va a seguir instrucciones.
no va a seguir indicaciones. Además, una persona desobediente no es apreciada, no es valorado y nadie le dará la oportunidad o le dará oportunidades. La desobediencia es castigada por Dios, es castigada por las autoridades, es castigada por los jefes, por los maestros, por los padres, inclusive hasta por los amigos y las personas mayores. La realidad, hermanos, es que nadie quiere a los desobedientes. Sí trae consecuencias. Ahora, en el caso de Dios, no hay nada que Dios ame y que bendiga más que la obediencia. Dios ama al obediente. Dios bendice al obediente. Es por eso el tema de esta noche: Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia a pesar de las circunstancias. Vayamos al pasaje que leímos hace un momento de Josué capítulo 11. La tarea que Dios le había encomendado a Josué no era una tarea fácil. Era complicada. Y a pesar de las circunstancias, Josué tenía que obedecer. Podemos darnos cuenta que no era una tarea fácil. Dice el pasaje que se juntaron todos los enemigos. Dice el versículo 1, cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jabad, rey de Madón, y a todos los demás reyes. Todos los enemigos se juntaron para hacer la guerra o para ir a pelear en contra de Josué. Pero aún así, frente a todos los enemigos, Josué fue obediente. Los amorreos, los heteos, los jebuseos, los fereceos, los heveos y todos esos reyes se juntaron. Todos los reyes de las montañas se habían unido para venir a enfrentar a Josué con sus ejércitos. Josué no la tenía fácil. Todos los reyes de la tierra de Canaán tenían la seria intención de enfrentar a Josué. Ninguno de estos reyes estaba dispuesto a ceder sus tierras a los judíos. Estaban dispuestos a defender y a morir por aquello que consideraban que era suyo. Así que podemos darnos cuenta que Josué no tenía la situación fácil, sino que era una situación muy complicada. La Biblia dice que todos estos reyes se unieron y formaron una coalición extraordinariamente poderosa. Vea lo que dice el versículo número 4. El versículo 4 dice, estos, hablando de todos los reyes, dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, y muchísimos caballos y carros de guerra. Dice la Escritura que eran tantos como la arena del mar y que las intenciones no eran la de saludar a Israel, sino de pelear contra ellos. Así que tenemos que ser obedientes y la obediencia demuestra o deja ver nuestra madurez espiritual. Es fácil ser obediente cuando todas las cosas nos están saliendo bien o cuando todo va bien. Pero cuando tenemos las circunstancias o tenemos las cosas en nuestra contra es cuando empezamos a tener problemas. Pero es allí, en esos momentos de adversidad, es allí, en esos momentos difíciles, donde tenemos que ser obedientes. Y la obediencia demuestra nuestra madurez espiritual delante de Dios. Las circunstancias
pueden estar en nuestra contra. Las circunstancias pueden ser adversas a nosotros. ¿Cree usted que Israel la tenía fácil? ¿Cree usted que a Josué hacer la guerra o ir a la guerra contra estas personas le era fácil? ¿Cree usted acaso que Josué no la estaba pensando 2 veces para ir a la guerra? Pero ¿saben? Es sumamente fácil ser obediente cuando las circunstancias no son favorables. Si a Israel le hubieran dicho que iba a enfrentar a los de Ai o a los que habían derrotado en Jericó, sin lugar a dudas, Israel no hubiera tenido ningún problema. Ya los habían derrotado una vez. Así que derrotarlos una segunda vez no sería algo difícil. Ellos ya habían derrotado a los de allí, habían derrotado a los de Jericó una vez. Sin lugar a dudas, lo podrían volver a hacer, podrían volver a vencer a sus enemigos. Pero aquí, en este momento, las circunstancias que Israel está viviendo, las circunstancias que Josué está enfrentando, son totalmente contrarias, son totalmente adversas para él y para el pueblo. Josué tenía menos gente que el ejército contrario. Además de eso, Josué no contaba con los caballos o con la caballería que tenía el otro ejército. Josué tampoco contaba con los carros de guerra que tenía el ejército contrario. Aparte, tenemos que sumarle otra cosa. Recordemos que Israel era un grupo de gente nómada. Eran criadores de ganados. Ellos no eran gente de guerra. No eran personas que habían sido formadas para la guerra. No eran guerreros. Eran campesinos. Aparte, venían de ser esclavos. Venían de estar sometidos bajo otro pueblo. ¿Qué experiencia podían tener de guerra? La única experiencia que tenían eran las batallas previas con Jericó, con los de ahí, con los del otro lado del Jordán. No eran hombres de guerra, no eran personas bélicas. Y obedecer bajo estas circunstancias es realmente difícil. Obedecer bajo estas circunstancias es sumamente difícil. No es fácil. Las circunstancias están adversas a nosotros, mas sin embargo Dios nos pide que tenemos que obedecer. Puede ser que estemos frente a nuestros enemigos y aún así el Señor nos dice que tenemos nosotros que obedecer. No por nada la Biblia o Dios a través del salmista y el Salmo 46 versículo 10 nos recuerda y nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y ese estar quietos no significa que no actuemos, no significa que no hagamos nada, sino el Señor está diciendo, puede ser que todo esté en tu contra, pero ten por seguro que yo soy ese Dios que te va a sacar. En el Salmo 40 también nos recuerda el Señor y dice que Él nos hace salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y que pone nuestro pie sobre peña.
Y esto se debe precisamente a que, aunque las circunstancias estén en contra de nosotros, Dios siempre estará allí para ayudarnos, para socorrernos. Y lo único que el Señor pide de nosotros es obediencia hacia Él, fidelidad hacia Él. Y tenemos nosotros que obedecerle. Si somos personas de una madurez espiritual, podremos obedecer al Señor. Se dice que en una ocasión un hombre quiso escalar una montaña y quiso romper el récord en subir a la montaña. Mucha gente, muchas personas habían escalado esta montaña, pero él quería hacerlo en el menor tiempo posible y por una ruta totalmente desconocida, una ruta que nadie antes hubiese tomado. Aquel hombre se preparó, tomó a su personal que lo iba a acompañar y empezó a subir la montaña. Pasó el primer día y avanzó bastante. Acampó. A la mañana siguiente despertó y siguió su camino, siguió su ascenso a la montaña. Al tercer día estaba a punto de llegar a la cima. Ya había roto el récord. Los demás alpinistas habían subido a la montaña por la ruta conocida en una semana. Él al tercer día estaba ya a unos cuantos metros de llegar a la cima de la montaña. Y ese día entraba una gran tempestad. Su jefe de la cuadrilla se comunicó por radio y le dijo: mira, es necesario que busques un lugar en donde acampar, porque viene una gran tormenta. Aquel hombre le dijo: no puedo descansar, no puedo acampar, estoy a unos cuantos metros de lograr llegar a la cima y romper el récord. Su jefe de personal le dijo: mira, el récord lo has roto. En 3 días has logrado lo que ninguna otra persona había logrado antes. El hecho de que tomes este tiempo y esperes pasar la tormenta, aún así podrás batir el récord anterior. Aquel hombre le dijo: no, tengo que hacerlo. Y siguió su ascenso a la montaña. La tormenta llegó, los vientos fueron cada vez más fuertes y cada vez más difícil. Se le hacía el ascenso a aquel alpinista y todo se oscureció por la tormenta. Estando casi en la cima, la última estaca que él colocó para su seguridad no quedó realmente segura. Y al hacer el esfuerzo para subir a la punta de la montaña, esa estaca se salió y él empezó a caer de manera precipitada. Y en su caída venía golpeándose con las piedras y por la fuerza de la caída, la velocidad de la caída, las demás estacas una a una se fueron saliendo. De pronto, su caída se detuvo, así de la misma manera, estrepitosamente se detuvo su caída. Aquella soga dio un tirón. Cuando su caída se detuvo, aquel hombre se aferró a su lía, a su soga, y empezó a clamar y decía: Dios, hace mucho tiempo me han hablado de ti. Nunca he creído en ti. Pero si tú realmente existes, Dios, si tú realmente existes, si tú eres real, sálvame. Y en la penumbra, en la oscuridad de la noche, se escuchó una voz que decía: corta la soga. Al escuchar aquella voz, aquel hombre se aferró con más fuerza a aquella soga y volvió a exclamar: Dios, si realmente existes, sálvame. Una vez más, en la oscuridad, se escuchó la voz que le decía: corta la soga. Aquel hombre allí colgando, pendiendo de aquella soga, en medio de la oscuridad, en medio de la fuerte tormenta, de los
de aquel viento congelante. Lo único que hacía era sujetarse firmemente de aquella soga. Y seguía clamando. Y cada vez que clamaba, la voz le contestaba y le decía, corta la soga. A la mañana siguiente, después que pasó la tormenta, la gente del campamento salió. Y fue grande su sorpresa que descubrieron a un hombre muerto, congelado, agarrando fuertemente una soga a 15 centímetros del piso. Dios le decía, corta la soga. Como todo estaba oscuro y él no lograba ver en dónde estaba, no cortó la soga. La obediencia demuestra nuestra madurez. Cuánto confiamos realmente en Dios. O sea, que el hombre hubiese cortado la soga, hubiese vivido. Dios premia la obediencia. En segundo lugar, el obediente entiende que hay autoridades superiores. Repito, el obediente entiende que hay autoridades superiores. Yo te pregunto, ¿qué hace usted cuando escucha una orden? ¿Qué hace usted cuando escucha un mandato? ¿Obedece o no obedece? ¿Duda usted de los mandatos? O cuando usted recibe una orden, ¿qué hace? Lo que muchos hacemos es valorar tal mandato. Es decir, ¿quién lo da? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué gano yo con hacerlo? Pero recuerde, Dios bendice la obediencia. Y fue el caso de este alpinista del cual estábamos hablando. Él sin lugar a dudas se cuestionó todo esto. ¿Quién me habla? ¿Cuál es el propósito de que yo corte la soga? ¿Qué voy a ganar si corto la soga? Y lo que iba a ganar era su vida. ¿Cuál era el propósito? El salvarlo, o que Dios lo salvaría. ¿Quién estaba dando la orden? La estaba dando Dios. Pero muchas veces nos ponemos a cuestionar no solamente a la autoridad que nos esté dando una orden, sino cuestionamos inclusive a ese Dios que es el que nos da las órdenes a nosotros. Un ejemplo. Hace unas horas leía yo aquí mismo en Facebook una carta dirigida a tal organización de la iglesia, donde decían que por qué no se abren los templos, si los bares están abiertos, si los restaurantes están abiertos, ¿por qué la iglesia sigue cerrada? Y algunos decían que tenemos que abrir la iglesia, tenemos que regresar, porque si no, no nos vamos a nutrir espiritualmente, que nos vamos a debilitar y entre muchas otras cosas. Bien es cierto que los bares, las cantinas, los restaurantes tal vez estén abiertos. Yo no sé si están abiertos o no, pero es posible que estén abiertos. Otros más decían, bueno, si es que vamos al súper, voy a trabajar. Sí, es cierto. Pero como iglesia no podemos ser o no podemos permitir ser un instrumento para que esto no pase, para que esto no se acabe, sino que seamos un instrumento para que esto continúe. Nuestras autoridades han dicho, aún no es pertinente. Algunos dicen, pero si voy a trabajar, a lo mejor ya me contagio. Posiblemente te contagies allá. Esperemos en Dios que no suceda. Pero si tú vas a tu trabajo y te contagias, vienes a la iglesia y nos contagiamos todos, te pregunto, ¿no te quedaría a ti en tu mente o en tu conciencia saber que tú pudiste llevar el contagio a tus hermanos en la iglesia
y que tu hermano, el más débil en cuanto a su cuerpo, a sus enfermedades, fallece, ¿no te quedaría a ti ese cargo en tu cabeza? ¿No te sentirías mal? ¿No te sentirías culpable? Bueno, lo que no queremos es precisamente eso. Claro que queremos volver a la iglesia. Yo en lo personal estoy anhelando que el templo se abra para volver al templo. Por todas las razones y por donde quiera que lo vean, yo ya anhelo volver. Pero nuestras autoridades han dicho, aún no es el tiempo. También es cierto que hay muchos que no están obedeciendo lo que se ha dicho de no congregarse, de no reunirse. Algunos no se están reuniendo en el templo, pero lo están haciendo afuera. Se están reuniendo como si fuera un culto o una reunión normal del templo. Inclusive muchos han tenido contacto con personas contagiadas y se están congregando. Otros más atribuyen de que estamos obedeciendo más al hombre que a Dios. Que estamos permitiendo que el gobierno sea el que determine si la iglesia abre o no. Pero recordemos que hace un tiempo el gobierno dijo que todo se podía abrir. Nuestras autoridades eclesiásticas dijeron, aún no es pertinente. No fue el presidente de la República. No fue el gobernador. Nuestras autoridades eclesiásticas dijeron, aún no es pertinente. No fue el hombre, fue Dios obrando a través de nuestras autoridades para librarnos. Y el obediente entiende que hay autoridades superiores. Y recordemos que Dios bendice a la obediencia. Algunos más dirán, bueno, pero si fulano no está siendo obediente, se está reuniendo. Bueno, si tú quieres seguir su ejemplo, adelante. Sigue el ejemplo del desobediente. El día de mañana, que esperamos que no suceda, pero si el día de mañana sucede que se contagian, ¿a quién vas a culpar? ¿Al médico que no te va a poder atender porque está saturado el sistema de salud? ¿Vas a culpar al pastor que dijo que sí abrieran el templo? ¿O que sí se congregaran aunque no estén llegando al templo? ¿A quién vas a culpar? El desobediente va a llevar el castigo. El obediente conlleva bendición. El desobediente conlleva el castigo. El maduro, espiritualmente, obedece. Dice el Señor que el avisado ve el mal y se aparta. El desobediente continúa y lleva en sí el castigo. Yo tengo por ley un mandato de Dios que he entendido y que he recibido. No lo tengo en duda. Me someto de inmediato a ese mandato de Dios. Pero no todos actuamos así. La gran mayoría ignoramos, olvidamos y pasamos por alto o no tenemos en cuenta lo que Dios nos está mandando a cada uno. Y cuán terrible es que el pueblo de Dios ignore lo que Dios dice y que tome en poco los mandamientos divinos. Es terrible, hermanos. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento, no es porque no lo conozca, sino porque aún conociéndolo, aún conociendo el mandato de Dios, aún teniendo el conocimiento de lo que Dios quiere, hacemos así. No veo, no escucho. Y voluntariamente estamos ignorando lo que Dios dice.
y estamos teniendo en poco el mandato de Dios. Si tú tienes que entender, al igual que yo, que tenemos un mandato de Dios que Él nos ha dado. Y que tenemos que entenderlo, tenemos que recibirlo y no ponerlo en tela de juicio o no ponerlo en duda. Tenemos que someternos a Dios. El obediente entiende que hay autoridades superiores. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer cuando Dios manda? ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios ha mandado? Déjame decirle, hermanos, que jamás dude usted que Dios espera que usted obedezca. No lo dude. Lo único que Dios espera de sus hijos, lo único que Dios espera de su pueblo, de los salvos, de los redimidos, es que le obedezcan. Dios espera nuestra obediencia. Creo y estoy convencido que Dios jamás va a pedir algo que usted y que yo no podamos hacer. Si Dios nos pide algo que no podemos hacer, estamos hablando de un Dios injusto. Dios siempre nos va a pedir algo que vamos a poder hacer. Y si a veces creemos que es imposible hacerlo, Dios mismo nos dará su fuerza cuando la tarea parece muy grande o cuando parece que la tarea es imposible. Y lo estamos viendo en Josué, capítulo 11. Josué con unos cuantos hombres que, repito, no eran guerreros, no eran soldados. La única experiencia previa que tenían eran las batallas anteriores. Iban a ir a luchar contra una multitud, contra un ejército demasiado grande. Que habían hecho una coalición para ir a enfrentar a Israel. Tenían caballería, tenían carros de guerra, tenían un sinfín, dice la Biblia, que eran como la arena del mar, así lo dice el versículo 4, como la arena del mar en multitud, era el otro ejército contra quien iba a pelear Josué. Mas, sin embargo, Josué no dudó de Dios, obedeció. Podemos ver la madurez espiritual de Josué. Así que, aunque la tarea parezca grande, aunque la tarea parezca imposible, Dios va a darnos lo que necesitamos para hacerlo. Es por eso que Dios espera que usted y yo le obedezcamos. Ningún mandato es imposible cuando Dios está con nosotros. Y si no, recordemos lo que dice Isaías. Isaías dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con mi diestra de poder, dice el Señor. Pero eso sí, tenemos que asegurarnos, tenemos que estar realmente seguros de que el mandato es de Dios y no de nuestras emociones. O que hemos recibido alguna sugestión que no sea Dios. Tenemos que estar convencidos de eso. En una ocasión, conocí a una persona que se decía que era pastor, o él se decía que él era pastor. Este hombre entendió que Dios lo llamaba a irse a una región muy remota de Chiapas. Él vendió todo lo que tenía y se marchó, se fue. Creyó que era Dios, pero no confirmó el mensaje. A los 4 meses de haberse ido, aquel hombre regresó con las manos en la cabeza, frustrado, desanimado y desconsolado. Dios, déjame decirle que Dios no quiere y nunca ha tenido la intención de darnos mensajes turbios o difíciles de entender. Dios siempre ha sido claro con su mensaje. Dios ha sido claro con su mandato.
Y volvemos al punto. ¿Será posible de que todo el campo sinódico del estado de Tabasco, hablando de nuestros líderes religiosos, el campo sinódico de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Tabasco, todos no quieren volver al templo? Y es que todos, como alguien en alguna ocasión dijo, es que son flojos. Por eso no quieren volver al templo para hacer su trabajo. ¿Será que esa es la razón? Que el campo sinódico haya dicho no es conveniente volver al templo. ¿Será acaso que todos los dirigentes de la Iglesia Nacional Presbiteriana a nivel nacional son flojos? ¿No quieren volver al templo? Porque recordemos que la respetable Asamblea General también dijo, hermanos, no es conveniente todavía. La Asamblea General dijo, no es conveniente. El R Sínodo dijo, no es conveniente aún. Nuestro H Presbiterio dijo, no es conveniente aún. ¿Es que son flojos todos? ¿O es Dios hablándonos? No es por capricho de unos cuantos. Estoy convencido de que es Dios hablándole a su iglesia, que aún no es conveniente. Dios no quiere y nunca ha tenido la intención de darnos mensajes turbios o difíciles de entender. Por lo tanto, si creemos que Dios nos está hablando, tenemos que comentar ese mensaje con alguien de mayor experiencia. Oremos, pidamos a Dios señales del asunto y vamos a movernos solo cuando estemos realmente convencidos de que es Dios quien nos está dando el mandato o es Dios quien nos está mandando. Pero también tenemos que ser sabios. Tenemos que distinguir bien las señales. Confundirse es fácil. Se dice que en una ocasión iba igual una persona que deseaba estudiar, deseaba servir al Señor y estudiar en el seminario. Y él se puso a orar y decía, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero prepararme para servirte, quiero hacer algo en tu obra, Padre, úsame para tu servicio. Y en una ocasión soñó y en su sueño se veía él en un campo, como en una parcela, rodeado de mucha gente. Y él estaba parado enfrente de toda esa gente. De pronto él miraba hacia el cielo y en el cielo se formaban dos letras, la S y la C. Y ese sueño fue recurrente. Y él entendió y dijo, bueno, el Señor quiere que yo le sirva. Y se fue al seminario y estudió para pastor. No pasó ninguna materia. Decepcionado, regresó a su casa. Decepcionado, dejó de asistir al templo. Su pastor fue a visitarlo y le dice, hermano, ¿qué pasó? Y él le contó, y le dijo, es que yo quería servir, yo quería ser un instrumento para la obra del Señor y tuve sueños recurrentes de que yo estaba en una parcela, en un campo, había mucha gente a mi alrededor y en el cielo las nubes se formaban dos letras, SC. Y yo entendí que el Señor me decía, sirve a Cristo. Me fui al seminario para ser pastor y servir a Cristo. Yo me imaginaba, o cuando yo veía ese sueño, estaba en una parcela y gente enfrente de mí, yo pensé que ese era el llamado de Dios para ser predicador.
Y le decía a su pastor, ¿no será que eso significa otra cosa? Bueno, aquel hombre muy enojado empezó a asistir a la iglesia de vez en cuando, de pronto enfermó, murió y fue al cielo. Llegando al cielo, se encuentra con Cristo y le cuenta lo que le había pasado y le reclama y le dice, Señor, si tú me decías que yo te tenía que servir. El Señor le dijo, no, hijo, confundiste la señal. Lo que yo te decía era siembra y cosecha. Yo te ponía en la parcela. Ibas a sembrar todo lo que tú sembraras. Lo ibas a cosechar, nada ibas a perder. Y parte de lo que tú cosecharas ibas a vender para tu sustento y otra parte le ibas a dar a los necesitados. Lo que yo te decía era siembra y cosecha. Por eso te ponía yo en el campo, en la parcela. Tenemos que discernir, tenemos que distinguir bien las señales. Confundirse es fácil. Por eso tenemos que aprender a distinguir cuándo es Dios quien manda y cuándo es el hombre el que manda. Vea señales, evalúe sus emociones, evalúe sus intereses y sobre todo, pida a Dios que en oración le muestre y le revele su aprobación. Y probemos si lo que ha entendido es de Dios o es usted entendiendo algo totalmente diferente. En tercer lugar, Josué fue obediente y Dios lo exaltó. 3 veces se menciona que Josué fue obediente. Lo fue primero a Moisés. Segundo, lo fue a Dios. Fue obediente con Dios. Esto lo podemos encontrar aquí mismo en el capítulo 11, en el versículo 9, en el versículo 12 y en el versículo número 15. Estos versículos dicen que Josué acostumbraba a obedecer. La obediencia, hermanos, es un estilo de vida que agrada a Dios. La obediencia no se da de vez en cuando, no se da a veces, sino la obediencia es un estilo de vida. Josué obedeció totalmente, no fue ocasional, sino fue total. Su obediencia fue total. ¿Saben una cosa? Dios demanda obediencia total, no a medias, no a 3/4, sino total. Muchos de nosotros obedecemos si es lo que nos gusta. Obedecemos si es lo que nos conviene. La obediencia a Dios no es a conveniencia. La obediencia a Dios no es a nuestro gusto. Es total. Por eso hablamos que una evidencia de madurez espiritual es ser obediente. Aunque a veces el obedecer vaya en contra de lo que a mí me gusta, vaya en contra de lo que a mí me conviene. Tenemos que obedecer. Porque la obediencia es bendecida. Es bendecida por Dios. Así que, estimados hermanos, ¿te consideras espiritual? Tienes que obedecer al Señor. Entendiendo que Él nos habla a través de su palabra, nos habla a través de nuestros líderes. Pero claro, tenemos que evaluarlo a través de la Biblia. No todo lo que tu líder te pueda decir puede ser palabra de Dios. Tienes que evaluarlo con la Escritura. Así que seamos obedientes pues a Dios. Sometámonos a Dios en una obediencia total. Nos guste, nos convenga o no. Seamos obedientes al Señor. Porque la obediencia es bendecida. Y la mayor muestra de una madurez es ser obedientes a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a ir concluyendo, hermanos, y vamos a tener el tiempo de oración. Vamos a orar, vamos a interceder por cada uno de los que están teniendo momentos difíciles debido a las enfermedades, debido a situaciones complicadas, problemas en el hogar. Y si usted quiere compartir algún motivo
de petición, algún motivo de gratitud también, puede hacerlo. Puede ponerlo aquí en los comentarios y podemos llevarlo a Dios también en oración. Vamos a revisar, a ver si hay alguna petición y también aprovechamos a enviar saludos a los hermanos que están conectados, Mari de Leos, Angélica Sánchez, Leti Cañas, Dios les bendiga, Miriam Acosta, Dios te bendiga, hermana Miriam, Inocente Custodio, Dios te bendiga. Saludos a todos. Yolanda Hernández, Dios le bendiga. Tematema, Dios te bendiga. Judith Morales, Dios te bendiga. Román, Dios te bendiga. Nos agradece por las oraciones. Dice que ya está mejor. Qué bueno, gracias a Dios. Lénida Marín, Dios te bendiga. Luisa, Dios le bendiga. César Campos, Dios te bendiga. Chani Hernández, Dios te bendiga. Antonia Gómez, Dios te bendiga. Cheli Vasconcelos, Dios te bendiga. Argelia Marín, Dios le bendiga. Neto Carrera, Dios te bendiga. Diego Noé, Dios te bendiga. Y nos pide oración de gratitud por su recuperación. Dice que hoy se realizó sus estudios y salió negativo. Hermano, gracias a Dios. Dios te bendiga, hermano José. Dios te bendiga. Dios ha hecho esa obra en tu vida. Nos alegramos contigo y claro que vamos a dar gracias a Dios porque ya te recuperaste. Dios te bendiga y te lleve conmigo a tu trabajo. También nos pide por nuestra hermana Miriam, que está mejorando. Eso, hermanos, es la obra de Dios en la vida de nosotros. Arias Ruz, Dios te bendiga. Judith Morales, Dios te bendiga. Salomón Arias, Dios le bendiga. Otoniel, Dios te bendiga. Dice nuestra hermana Leti que Rocío y Carlos están en la presencia del Señor. Sí, ya supimos la noticia de que ya partieron, están con nuestro Dios. Estamos orando por la familia, estamos orando también por nuestra hermana Zaragoza, María Zaragoza, que Dios la fortalezca también a ella, pues su hija y su yerno son los que partieron. Seguimos orando por ellos y nuestra hermana dice que ya va mejorando, seguiremos orando por ella. Nos piden oración por Yolanda Pantoja. Claro que sí, vamos a orar. Bueno, vamos a ir a Dios en oración, hermanos, y incluimos estos motivos a nuestra lista. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora de la noche llegamos delante del trono de tu gracia, Señor. Queremos pedirte que tú obres en nuestra vida, que seas tú, Señor, quien nos ayudes a poder ser obedientes, Señor, a tu palabra, a poder discernir cuando tú nos estás hablando, cuando tú nos estás dando el mandato, Señor, la orden, y que podamos ser obedientes, que no seamos necios, que no seamos desobedientes, sino que podamos, Señor Dios, ser obedientes y poder ser, Señor Dios, verdaderamente personas maduras espiritualmente. Padre, también queremos poner en tus manos la vida de todos los que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Te ruego por mi madre, por Nelly García, por nuestro hermano Samuel y nuestra hermana Chulita, por nuestro hermano Salomón Arias, que tú sigas obrando en su vida, Señor, en su familia. Por Gerson Calix Pérez, por Daniel Calix Silvano, por Manasés Calix López. Te rogamos pues que tú obres en sus vidas conforme a tu voluntad, Señor, y traigas sanidad y recuperación en ellos. Te rogamos por Griselda Pérez Santiago, por Dolores Zavala, por David Almeida, por Jonathan Almeida, por Lea Pérez González, que tú obres, Señor, y pongas tu mano poderosa sobre de ellos y sigas haciendo, Señor, tu obra de sanidad y de restauración. Te rogamos por Magnolia de los Santos. Te rogamos también, Señor, por la familia de nuestro hermano Antonio Bravata Suárez, que tú sigas haciendo tu obra, Señor, de sanidad y restauración en sus vidas, Señor. Te rogamos por la familia López Leiva, sigas haciendo tu obra, Señor, de sanidad en sus cuerpos. Te pedimos por nuestra hermana Leti Cañas, por Beatriz Brito, por Silvia Guzmán Mayo, por Marisol Gómez, por Miriam de la Cruz León, que sigas, Señor Dios, derramando de tu bálsamo sanador sobre de ellos. Te rogamos por Freddy Sánchez Arias, te rogamos, Señor, por Sara Pérez León, por Juana León, por Elia López, por Lidia León, que tú hagas tu obra, Señor, en sus vidas, conforme a tu voluntad y los restaures. Te rogamos por Dorcas León, te rogamos por la familia Arias Millar,
que tú sigas haciendo tu obra, Señor, en sus vidas. Te rogamos por Lili, Félix también, Padre eterno. Haz tu obra en ellos, Señor. Restaura sus cuerpos, restaura, Señor, su salud. Pero Padre, también queremos darte gracias por nuestro hermano José de la Cruz. Gracias, Señor, porque tú has hecho esa obra, Señor, de sanidad en su cuerpo. Él te agradece, Señor, porque hoy se realizó los estudios de COVID, Padre, y ha salido ya negativo. Te rogamos, pues, que tú sigas haciendo esa obra de sanidad y restauración en la vida de tu hijo, Señor, y que bendigas su trabajo. Él tiene ya que reintegrarse a su trabajo, Señor. Te ruego, pues, que tú sigas obrando en su vida como lo has hecho, Señor. También, Padre eterno, quiero pedirte, Padre eterno, por mi hermana María Zaragoza, Arévalo. Tú sabes, Padre eterno, que su hija Rocío, su yerno Carlos, han partido, Señor, están ya en tu presencia, pero te ruego, Señor, que tú seas con ella, que tú la fortalezcas. Tú sabes, Padre, que es una mujer ya de edad avanzada. Fortalécela, consuélela, Señor, en este momento que está viviendo, Señor. También, Padre eterno, quiero poner en tus manos la vida de la señora Yolanda Pantoja, quien se encuentra enferma, se encuentra delicada de salud. Te rogamos, pues, Padre eterno, que obres tú, Señor, en su vida y en su cuerpo, y seas tú, Señor, el médico por excelencia de cada uno de ellos. Te rogamos también, Padre eterno, que seas tú obrando en nuestras vidas conforme a tu voluntad, Padre eterno. Fortalezcas nuestro espíritu, fortalezcas nuestros cuerpos, Señor. Nos guardes de todo peligro. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que salen de su hogar hacia su trabajo. Guárdalos, protégelos de todo contagio, Señor. Y te rogamos, pues, que tú obres en nosotros para que seamos obedientes, estemos sometidos a tu voluntad. De igual manera, Señor, te rogamos por nuestras autoridades civiles, que tú seas con ellos, les des sabiduría para guiarnos, Señor, en este momento que estamos pasando. Te rogamos también, Padre, por nuestras autoridades eclesiásticas, que tú obres en cada uno de ellos y les des sabiduría, Señor, para guiar a tu iglesia y tomar la mejor decisión para tu pueblo, Señor. Te rogamos también que en esta noche tú nos des un sueño tranquilo, reparador de nuestras fuerzas, y si es tu voluntad, Señor, el día de mañana podamos, Señor, despertar y hacer nuestras actividades cotidianas. También, Padre eterno, queremos pedirte por Carmela Zapata León, que tú obres, Señor, en su vida, que tú derrames de tu bálsamo sanador. Si está enferma, Señor, si tiene alguna dolencia, tú la quites de su cuerpo y hagas tú, Señor, tu obra en su vida. Quédate pues con nosotros, Señor, y guárdanos. En tu nombre pues nos ponemos, porque allí estaremos seguros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana miércoles. Primeramente Dios, estaremos transmitiendo a la misma hora. Recuerde, el tema que vamos a ver durante toda la semana son evidencias o marcas de una madurez espiritual. El día de hoy vimos que la primera marca de una madurez espiritual es la obediencia. El día de mañana veremos la segunda marca de esa madurez y tiene que ver con tomar nuestro lugar. Estaremos basándonos en 2 capítulos de segundo libro de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10. Ahí estaremos el día de mañana teniendo nuestra predicación. Que el Señor les bendiga, hermanos, que descansen y nos vemos el día de mañana, si el Señor nos lo permite y nos da la vida. Descansen, tengan una excelente noche. Bendiciones.